Primera cosa que debemos saber. Medio interno y homeostasis. Esos dos términos sí o sí los tenemos que tener esos dos términos los tenemos que tener lo más claro posible. Primera cosa que hay que diferenciar. Una es un espacio físico y la otra es un proceso fisiológico. ¿Dónde está el espacio físico? Espacio físico. Proceso. Siempre la pregunta es entonces, ¿qué es? El espacio físico es el líquido extracelular, ¿cierto? Sí, pero yo te puedo querer confundir diciéndote medio interno como líquido intracelular, ¿no es? Entonces, si yo te digo medio interno, espacio extracelular, es correcto. ¿Qué tiene el espacio extracelular? Unos elementos que tienen un propósito, nutrir a la célula. Y cuando la nutres a la célula funciona bien. Ok. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos por el cual este espacio físico que tiene los elementos para nutrir una célula se mantienen, la palabrita, estables? Ah, miren eso. El medio interno es un espacio físico que tiene elementos para que la célula funcione. Pero para mantener estos elementos estables necesitas un proceso fisiológico denominado homeostasis. Entonces, la homeostasis, ¿qué son? ¿Qué son las homeostasis? ¿Para qué? ¿A quién? Los elementos del medio interno. Entonces, la homeostasis es un proceso fisiológico que mantiene estabilidad de los elementos del medio interno. Y cuando tú tienes el medio interno con elementos estables, ¿quién se beneficia? Muy bien. El proceso fisiológico que mantiene las condiciones estables lo hace de una manera. ¿Cuál es la manera? ¿Dinámica o estática? Dinámica, ¿no? Un ejemplo del dinamismo en la homeostasis, ¿cuál sería? Un ejemplo. Presión arterial. ¿Por qué es ejemplo de dinamismo en homeostasis la presión arterial? ¿De qué depende que cambie? Ok, interesante. Condiciones estables de manera dinámica del medio interno, ¿cierto? Ahora, ¿de acuerdo a qué se mueven las condiciones? A dos cosas. Aquí aparte, abajo vamos a poner. ¿De acuerdo a qué? ¿Por qué yo muevo la presión arterial? ¿Por qué yo muevo la cantidad de glucosa que circula en la sangre? ¿Requerimientos de quién? Muy bien. Necesidades, requerimientos o demandas. Usted elige qué palabra usar. Yo le voy a poner necesidades de la célula. ¿Y qué más? Las necesidades de la célula también van cambiando. ¿De qué dependen las necesidades de la célula? Del interno. Pero si el medio interno más bien está para la célula. ¿De quién?
La célula va a cambiar su necesidad, pero ¿de qué va a depender que cambie su necesidad? La célula, a ver, vamos a decir esto. Tu célula nerviosa que consume glucosa todo el tiempo en tu cerebro, ¿cuándo va a consumir más glucosa? Cuando haya mayor trabajo, muy bien. La célula va a necesitar mayor glucosa cuando hay mayor trabajo. ¿Y quién decide cuándo hacer trabajar el cerebro? Cuando le llegan señales ¿Y quién? de otras células. Ya. ¿Y esas otras células por qué despertaron y dijeron hagan trabajar más al cerebro? Por un estímulo. ¿Y el estímulo de dónde viene? Del medio externo. Ah, del medio externo. Cuando tú decides ponerte a estudiar, tu cerebro va a trabajar. Entonces, los requerimientos de las células vienen en la necesidad y requerimientos de las células vienen por los estímulos. Los estímulos del medio ambiente. Y los estímulos del medio ambiente influyen sobre el medio interno. Cuando el medio ambiente está muy frío, es un estímulo para que tus células generen calor. Cuando se viene un examen de fisiología, es un estímulo del medio ambiente para que tu cerebro consuma más glucosa si te decides a estudiar, obviamente. Porque si no te decides a estudiar, pues no hay ningún estímulo. Y ahí se cierran los conceptos. Para que el organismo pueda vivir, hay estímulos a los cuales responder en el medio ambiente. Esos estímulos le van a decir a las células, para poder responder necesitas energía, necesitas que te den nutrientes. Los nutrientes los vas a sacar del medio interno. Y para que el medio interno constantemente esté con los elementos y nutrientes adecuados, necesitas de la homeostasis. Entonces, empezamos con un estímulo de afuera, la célula dice necesito energía para responder, el medio interno le dice yo te voy a dar la energía, pero para que yo te la dé, la homeostasis me va a promover que las condiciones sean adecuadas. Cerramos el capítulo con eso. Ahora te voy a hacer un montón de preguntas y vamos a ver qué tanto lo has comprendido en la evaluación, porque para eso está. Mis preguntas van a ser de opción múltiple todita, pero voy a poner escenarios. Por ejemplo, un escenario será la persona que se pone a estudiar. Es un ejemplo de, miren, la decisión de la persona que se pone a estudiar es un ejemplo de medio interno, es un ejemplo de homeostasis, es un ejemplo de estímulo ambiental, todos ninguno. Estímulo ambiental. Muy bien. El cerebro que cuando está estudiando requiere mayor cantidad de glucosa. Es un ejemplo de medio interno, es un ejemplo de estímulo medioambiental, es un ejemplo de requerimiento celular, todos ninguno. Algunos dijeron estímulo medioambiental. No, el estímulo era que el tipo necesitó estudiar. Otros dijeron requerimiento celular. Claro que sí, porque la célula necesita glucosa, ya está estudiando, ya está trabajando. El momento en el cual la glicemia baja y el cuerpo empieza a activar mecanismos para equilibrar la glucosa, ¿es un ejemplo de medio interno, homeostasis o estímulo? Muy bien. El examen de laboratorio dice que la glucosa está equilibrada. ¿Es un ejemplo de medio interno, homeostasis o estímulo? Medio interno. ¿Se entiende? Medio interno, el espacio que tiene todo para que la célula funcione. Homeostasis, el proceso que hace que ese espacio esté estable. Célula, la reina de todo. La que lee lo que va a necesitar para funcionar. ¿En base a qué? Estímulos medioambientales. Porque todo es el medio ambiente
cómo te estimula y tu cuerpo responde a esos estímulos. No estás aislado, el hombre no está hecho para vivir solo, está hecho para tener estímulos. Genéticamente, esto es interesante, ¿eh? No se los he explicado, pero vamos a ver qué tanto pueden llegar. El genoma de esta persona tiene antecedentes de diabetes, es decir, su mamá es diabética y tiene el gen de la diabetes en su genoma. Son dos personas, dos gemelos, los dos tienen el gen de la diabetes. A uno se le manifestó a los 30 años la diabetes. Consumió mucho carbohidrato y ese estímulo ambiental de cosas que le gusta lo llevó a desarrollar diabetes. Y el otro, su estímulo medioambiental fue hacer ejercicio, o su trabajo. Su trabajo era actividad física y por lo tanto hacía ejercicio y se alimentaba mejor. No manifestó la diabetes. Hay varios escenarios ahí para que yo te pregunte cualquiera de estos. Pero la manifestación de una enfermedad en función del medio ambiente, ¿con cuál de esos elementos que están escritos en la pizarra podrías relacionarlo? Manifestación de una enfermedad en función del estímulo medioambiental. ¿Es medio interno? Los dos tienen medio interno. ¿Es homeostasis? Podría ser, porque la homeostasis trató de responder a las necesidades de las células. Las necesidades de una célula era consumo excesivo de glucosa. Ahí respondimos y el tipo no desarrolló diabetes porque utilizó esa glucosa. La necesidad de otra célula no era consumir glucosa. No era consumir glucosa, pero el tipo comió mucha glucosa. Por lo tanto, sus células no pudieron responder al exceso de glucosa, se rompió la homeostasis. ¿Es un ejemplo de rompimiento de homeostasis en la enfermedad? Obviamente que sí. Pero la expresión de los genes que tú estás durmiendo, porque alguien te dice, todos tienen cáncer durmiendo, pero que se manifieste va a depender ¿de qué? De los estímulos medioambientales. Esto se llama epigenética. Que tengas un gen y que ese gen se exprese va a depender de qué es lo que hagas con tu vida. Y cuándo se exprese y cómo se exprese va a depender de eso, la epigenética. Yo lo veo más relacionado a ¿qué? A estímulo medioambiental podría ser y a respuesta condicionada de las células. Porque resulta que te condiciona o no te condiciona la historia familiar de cáncer. Te condiciona. La historia familiar de enfermedades autoinmunes te condiciona. ¿Qué es la epigenética? ¿Qué es la genética? ¿Ya? ¿Qué son los genes? Una cadena de hélices que está en el núcleo. ¿Ya? ¿Y qué es un genoma? Es el conjunto de genes que forma parte de una especie específica. El genoma humano tiene... ¿Cuántos genes tiene el genoma humano? Opción A, 15.000. Opción B, 50.000. Opción C, 80.000. Opción D, todos. Opción E, ninguno. Están adivinando. Se la voy a poner en el examen. Anótesela. Epigenética. Genética es el estudio de la conformación de los genes del genoma humano de una especie. Epigenética es el estudio de cómo se expresan los genes en función de las necesidades de las células. ¿Y las necesidades de las células dependen de qué? Del medio ambiente. Entonces, epigenética al final tendrá que ser la expresión de genes en respuesta al medio ambiente. Muy bien. Conceptos. Difusión. Ósmosis. Aunque antes de entrar a difusión y ósmosis tendría que sellar estos conceptos con sistemas de control. Sistema de control. Vamos. ¿Qué es un sistema? Pregunta de examen, obviamente.
¿Qué es un sistema? No. Aquí hay un sistema educativo y no veo órganos. Hazme un concepto general de sistema. Aquí hay un sistema de educación superior que tiene varios elementos. O sea, un sistema son elementos. Pero estos elementos tienen una característica. Cada uno está, palabra clave, interrelacionados, interconectados o relacionados. La palabra que a usted le dé la gana. Pero estos elementos van a comunicarse con otros elementos. ¿Entienden? Muy bien, entonces, ¿qué es un sistema de control? Elementos que están relacionados. ¿Para qué? ¿Para qué? Para cumplir una función en común. Para cumplir una función en común. Algo más genérico. Objetivo. Hay un objetivo en común y los elementos se unen para cumplirlo. Todos en la universidad estamos unidos para cumplir una función. ¿Cuál es la función? ¿Qué función tenemos aquí? Ya para capacitar personas, ¿sí? Desarrollar habilidades en ustedes, para que ustedes sean profesionales. El objetivo de todos acá es formarlos profesionalmente. Y todos los elementos. ¿Qué elementos hay en la universidad? Hay un elemento de entrada. ¿Cómo se llama el elemento de entrada? Examen de admisión. Apruebas el examen y todo es felicidad hasta que llega la inscripción. Y empiezas a odiar todo de la Gabriel. Por 5 años o más. La inscripción te hace pasar clases. Y en las clases tienes exámenes. Bueno, tienes primero, vamos a decir, enseñanza, aprendizaje, examen y promoción. Cuando pasas de nivel. Y cuando pasas todas las clases, supuestamente adquieres habilidades. ¿Qué habilidades? Las ideales. Habilidades clínicas, quirúrgicas. Algunos les ponen habilidades de copia, sociales, culturales. Pero las más importantes son estas clínicas quirúrgicas. Y con eso puedes salir médico. En el cuerpo también tienes estímulos y tienes respuestas. Los sistemas de control entonces empiezan con un estímulo, quiero estudiar medicina, y una respuesta, estoy estudiando medicina. Quiero ser médico, una respuesta, ya tengo el título de médico. Entonces, lo ideal es que el estímulo esté relacionado a la respuesta. Tengo hambre, la respuesta es voy a ayunar. ¿Es eso? No, ¿cuál es la respuesta? Ah, que hay que comer. Entonces, me gusta esa chica, ¿cuál es la respuesta? Me fraizonean. Bueno, en ese tema siempre hay dos respuestas. ¿En función de qué? De las necesidades y las circunstancias. Entonces, las respuestas van en función de los estímulos, pero los estímulos es porque hay una necesidad. Si la necesidad cambia, entonces ya no hay respuesta. Vamos, ¿quién lee los estímulos? Receptores. ¿Y quiénes ejecutan la respuesta? Efectores. Muy bien. ¿Están probando de hacer eso mismo que yo hago en la pizarra? ¿Por qué no le dan a su cerebro la chance de hacer esas cosas? ¿Qué se llaman eso que yo estoy haciendo? Esquemas mentales se llaman. El cerebro le encanta
que tú lo ubiques con una palabra clave. Al principio le va a ser difícil porque nuestros libros de estudio están, vamos a decirlo, escritos en párrafos, pero tu cerebro anhela aprender con palabras clave y asociar conocimiento. La memoria es muchas veces asociativa. Tu cerebro recuerda cosas asociando unos elementos con otros. Por eso, cuando hueles el perfume que usaba tu ex, te vas a acordar de tu ex. Y si te acuerdas de tu ex, el recuerdo bueno o malo va a depender de lo que hizo en tu vida, ¿no? Lo mismo en el estudio. Si asocias, yo ya les había dicho, el examen a una experiencia positiva, cuando yo te diga va a haber examen, ¡uh! ¡Felicidad! Pero digo va a haber examen y no quieres el examen. Entonces la asociación es negativa. Si asocias la práctica de fisiología a ecuación de Nernst y ecuación de Goldman, es mala entrada. Creo que me olvidé decirle a mis ausis, no entren con matemática. No porque ustedes no la puedan explicar, no porque ustedes no sean buenos auxiliares, son buenos, son los mejores, sino porque la última asociación con matemática para un estudiante de salud no siempre es la mejor. Entra con el chisme, con una historia clínica, con historias que a ellos les interesa. ¿Y para qué le va a servir esto? Porque ellos vinieron a ser médicos. Y si a su cerebro no le asocias lo que le estás enseñando con la medicina, va a ser una pérdida de tiempo para él y para mí. Lo entiendo porque yo también fui estudiante y sigo siendo estudiante. Entonces, aprendan a qué cosa? Asociar palabras clave. Estímulo, respuesta. El estímulo es leído por el receptor, la respuesta es efectuada por un efector. Y en el centro, ¿qué es lo que hay en el centro? Oli. Muy bien, sigamos. ¿Le pusiste pausa? Gracias. En el centro, chicos, está algo que se llama centro de control. Es como la dirección de carrera. Recibe todas las solicitudes de los estudiantes, todas sus solicitudes de casos especiales, todos los estímulos que ustedes tengan para ir, encerrarlos, quemarlos, ponerle petardos en la puerta. ¿Y qué es lo que hace el centro de control? Recibe estos estímulos se convierten en sensaciones cuando son interpretadas. Aquí son señales nerviosas. La mayoría de los estímulos entran por el sistema nervioso. Son neuronas sensitivas las que permiten el ingreso. Entonces, si yo te digo, ¿qué elemento anatómico principal es la vía de entrada al sistema de control central? Es un elemento nervioso. ¿De tipo motor o sensitivo? Muy bien. Entonces aquí se va a recibir o registrar todos los estímulos en forma de señal nerviosa. Recibir, registrar, recepcionar, lo que usted quiera. Recepción de casos especiales. Luego de que recepcionamos los casos especiales, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué hacemos con cada caso especial? ¿Qué? Eso, bien. Analizar. Se analizan esos estímulos, se interpretan. Vamos a ver, el estudiante pasó más de la mitad de sus materias y quiere llevar materias del nivel superior. Vamos a ver qué necesidad tiene, cuántas veces ha reprobado, no ha reprobado. Vamos a ver, comparamos esto con qué. Para interpretar hay que comparar. Porque tú dices, el estudiante es caso especial o no es caso especial. ¿Con qué lo comparas? Con la normativa.
Y el cuerpo cuando recibe, la temperatura está a tal grado, 38. ¿Esto es normal o no es normal? ¿Con qué lo va a comparar? Con patrones establecidos de funcionamiento. O sea que el centro de control interpreta en función de patrones. Recibe e interpreta en función de patrones de valores normales del cuerpo. Y después de interpretar, va a dar una respuesta, ¿cierto? Elabora respuesta. Tres cosas que hace un centro de control. Recibe la información sensorial. Analiza e interpreta en función de patrones normales. Y elabora respuesta. Las respuestas van a salir por medio de una vía eferente. Que si es el sistema nervioso va a ser una vía motora. Si es un sistema endocrino va a ser una respuesta hormonal, un mensajero químico. Hola, miren. Muy bien, niños. Entonces, por si acaso, el centro de control cuando analiza e interpreta toma en cuenta los patrones normales y toma en cuenta ¿qué cosa? La necesidad de la circunstancia. ¿Qué te puedo preguntar acá? Te puedo hacer un pequeño caso clínico donde te voy a decir, una persona se está haciendo un tatuaje. Quiere tatuarse, no sé, ¿qué se quieren tatuar la chaviza de hoy día, pues? El nombre de tu ex. Esa es la peor decisión que puedes tomar. ¿Quién se tatúa el nombre de su cortejo o corteja? El nombre de la facultad, bien. El logo. Te ponen el logo de la facultad. La cara de Oropesa cuando te firma tu caso especial. Lo amo. Oye, no he escuchado que nadie diga lo amo a Oropesa. ¿Por qué no son justos con él? Creo que el meme ese de soporten no les gusta a ustedes, ¿no? O sea, que no hay cupo y le mandan el meme de la cara del doctor. Soporten. Bueno, la cuestión es que, pregunta de examen. Si yo estoy agradecido con el doctor Oropesa por mi caso especial y me voy a tatuar su cara en el pecho, me van a poner lidocaína para que no me duela. Y efectivamente, la respuesta natural a un pinchazo de aguja es opción A, dolor, opción B, placer, opción C, ninguna. Dolor. Pero no siente dolor. Entonces está fallando el sistema de control. Porque el sistema de control para el dolor protege del daño a la célula. Por eso está el dolor, para que tú separes tu cuerpo y no te lastimes más. ¿Dónde está actuando la lidocaína? ¿En qué elemento del sistema de control? ¿Cuáles son los elementos primero? ¿En dónde? La lidocaína es local. La lidocaína es local. Entonces el receptor. Receptor. Muy bien. ¿Por qué? ¿Cómo actúa en el receptor? Perdón, no por qué, sino cómo actúa. Lo bloquea. Bloquea. No vamos a entrar a farmacología, pero algo de que me interesa el receptor. El receptor puede leer el estímulo en función de ¿qué? Potenciales de acción. Para producir un potencial de acción en el receptor hay que superar un umbral de estímulo. El bloqueo de los analgésicos locales generalmente, para evitar que el potencial de membrana llegue al umbral de estímulo, tienes que evitar que se despolarice, es decir, que entre en positivo. El bloqueo de canales. Cuando bloqueas un canal iónico, ¿qué es lo que obtienes? Bloquea un canal iónico, no entra, no se modifica el potencial de membrana, por lo tanto no hay voltaje eléctrico modificado. Si no se activa el potencial de acción, la membrana no se activa. Y si no se activa la membrana, la célula no responde. Por lo tanto, los receptores bloqueados no van a enviar una señal
a la neurona sensitiva y por lo tanto no va a haber respuesta. Muy bien. ¿Y si es un muñero? ¿Quién se ha hecho sacar un muñero? ¿Nadie? Bien, todos son expertos en cuidar sus patitas. El bloqueo de un muñero es regional. Utilizas un anestésico y agarras, esta es tu uña hermosa, encarnada ahí, pudriéndose tu uña ahí, y bloqueas acá. ¿Qué elemento del sistema de control estoy bloqueando? ¿Qué elementos hay? Cuando yo digo qué elementos, ustedes solamente tienen estímulo, receptor, vía de entrada, centro de control, vía de salida, efector y respuesta. No piensen en otra cosa, piensen en eso. Bloqueo regional. El receptor, la lidocaína, pero yo estoy más arriba, porque el pinchazo está aquí. El corte está aquí, pero yo no he puesto nada acá, lo he puesto más arriba. O sea que el receptor sí leyó, envió su señal nerviosa. La vía sensitiva es la que está siendo bloqueada. El elemento de entrada es la vía sensitiva nerviosa. El nervio, el bloqueo de los nervios bloquea la entrada y por lo tanto no llega al centro de control, no hay respuesta. Cesárea. ¿Alguien le ha hecho cesárea aquí? Pues puede ser, hay una mamá por ahí tal vez. Nadie. ¿A algún familiar le han hecho cesárea? ¿Dónde le ponen el bloqueo? En la columna vertebral, la médula espinal. ¿Ese bloqueo es central? Sí, porque la médula espinal y el encéfalo es central. Entonces, ¿dónde estoy afectando al sistema de control? ¿En cuál de los elementos? ¿En cuál de los elementos? Estímulo, receptor, vía de entrada, centro de control, vía de salida, efecto. Centro de control. Muy bien. Mecanismo de retroalimentación por el cual funciona este sistema. Anote. Son dos. Positivo o negativo. Se acabó. Deje de anotar. ¿En qué consiste un mecanismo de control? ¿Se acuerdan que el medio interno funcionaba con la homeostasis? Ahora, el sistema de control funciona con un mecanismo de control. Entonces, un mecanismo de control es lo que permite que los sistemas de control ejecuten respuestas. Y esos mecanismos de control es poner a funcionar el sistema. Es lo mismo que la homeostasis es poner a funcionar o a equilibrar el medio interno. Entonces, vamos. Concepto de positivo y concepto de negativo. Respuestas de retroalimentación positiva y negativa. Los mecanismos de control son mecanismos de retroalimentación. ¿Qué quiere decir retroalimentar? Retro es volver y alimentar, volver a alimentar. Es darle una respuesta que vaya al inicio. ¿Cuál sería la retroalimentación educativa aquí? La retroalimentación es esto. Te doy un examen. Haces tu examen. Te va bien, más o menos bien o mal. Después del examen dice que viene la retroalimentación. ¿Qué es la retroalimentación después de un examen? Aprender del error, es decir, volver a revisar tu examen. Y que el profesor te ayude a revisar y te diga, en esto hiciste bien y en esto hiciste mal. Volver atrás es retroalimentar. Y el volver atrás quiere decir que todas las respuestas que se den, las va a volver a leer el centro de control y las va a comparar con los estímulos. Para decir, me hacía frío, la respuesta fue generar calor. ¿Eso disminuyó la temperatura o aumentó la temperatura?
Si yo genero calor, la temperatura está baja porque me hace frío, genero calor, aumento la temperatura. Entonces la temperatura aumentada va a ir al centro de control y le va a decir, la respuesta fue adecuada, ahora hace calor, deja de generar calor. Entonces la retroalimentación es cuando una respuesta está relacionada al estímulo inicial. Y esa relación es porque si me hace frío, mi respuesta tiene que ser calor. No puede ser otra respuesta. No puede ser como, a ver, si me hace frío, mi respuesta va a ser, ¿qué pues? Ponerme a ver fútbol, no sé. Eso no tiene nada que ver. La respuesta tiene que estar relacionada al estímulo. Tiene que ir en la misma línea. Y tiene que alimentarlo de manera positiva o negativa. ¿Qué quiere decir? Negativa es cuando la respuesta bloquea el estímulo. Anote eso. Negativo es cuando la respuesta, ¿qué le hace al estímulo? Lo bloquea. Y por lo tanto, si lo bloquea, ¿qué significa? ¿Qué pasa con el mecanismo? ¿Qué pasa con el mecanismo de control? Y cierra o anula el mecanismo de control. Si el calor bloquea el estímulo inicial que me hacía frío, voy a dejar de producir calor. Voy a dejar de activar ese mecanismo de control. La mayoría de los sistemas funciona con retroalimentación positiva o negativa. Pregunta de examen. ¿Por qué? La positiva puede llevar hasta la muerte si es que se lleva a cabo muchas veces. Solo se lleva a cabo segundo. Y ni siquiera en el parto, ¿no? Porque sale el niño y ya se acabó. La respuesta que ella dio, yo dije, ¿por qué todos son sistemas de retroalimentación negativa? ¿Por qué todos son así? Y ella me dijo, porque no son, porque si son positivas, pues lleva a la muerte. Y si es negativa, lleva a la vida. Lo que sucede en la retroalimentación negativa es que el cuerpo esté en homeostasis constantemente. ¿Y qué es homeostasis? El proceso fisiológico que se encargan de que haya equilibrio constante. ¿Y qué es el equilibrio? ¿Por qué no vuelven ahí? Vuelvan acá. Miren, la homeostasis es para tener las condiciones de este medio y que la célula responda a las necesidades. Y te doy la respuesta de por qué los mecanismos de retroalimentación negativa mantienen la vida. Porque las necesidades cambian. No puedes tener un mecanismo de retroalimentación haciendo lo mismo todo el tiempo. Porque dice, si te hacía frío, te generó calor. Y cuando te generé calor, se te quitó el frío. Si te generé calor y no se te quitó el frío, significa que no has vuelto a lo normal. El mecanismo de retroalimentación negativa está para responder a una necesidad de la célula en ese momento. Pero no toda la vida la célula va a tener la necesidad de generar calor. No toda la vida la célula va a tener la necesidad de generar frío, de refrescarse, ni de dormir, ni de trabajar. ¿Por qué la retroalimentación negativa es la clave para la vida? Porque lee constantemente los cambios de las necesidades celulares y se adapta al cambio. Es esa la clave. La retroalimentación positiva no le importa. Sigue haciendo lo mismo, y no lee el cambio. Por eso te puede llevar a la muerte. Por eso una célula cancerígena se sigue alimentando de glucosa, no utiliza la energía, pero sigue consumiendo glucosa y sigue creciendo. No está viendo la necesidad del organismo, está viendo simplemente consumir glucosa. Y entonces crece el tumor cancerígeno y empieza a afectar a otras células. Rompe la homeostasis. Respuesta. Un mecanismo de retroalimentación negativa es la clave para la vida porque no dura para siempre. Dura hasta que se cubra la necesidad y después se apaga. Estoy de acuerdo con lo que dijo su compañera, pero me agrada más cuando no me sueltan el hilo.
Porque se nota cuando lo estás diciendo sin razonar. Porque lo leíste, lo tienes que razonar acá. Yo no les puedo enseñar y ni quiero enseñarles ecuación de Nernst, de Goldman, ni que se lean 200 diapositivas. Yo si me razonan esto, yo ya soy feliz, porque con esto razonado yo voy a avanzar todos los temas de fisiología y sé que ustedes al toque, ¿cuál es la necesidad de la célula? Te voy a decir. En todas las unidades de fisiología del cuerpo yo te voy a apuntar necesidad de la célula y cómo está trabajando la homeostasis para cubrir esa necesidad y hasta cuándo la va a cubrir. ¿Por qué el paciente viene así? ¿Por qué el paciente sigue vivo si tiene una glicemia baja? ¿Por qué el paciente diabético se te puede bajar la glicemia si no comes? ¿Cuál es la necesidad cambiante? ¿Por qué le recomiendas trotar a este paciente diabético? ¿Por qué a este otro no? ¿Cómo está actuando este medicamento? ¿Hasta qué punto va a actuar? Necesidad, 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 necesidad. La vida es cubrir necesidades hasta que se cubra y cambias y te adaptas. Nueva necesidad, te adaptas. Nueva necesidad, te adaptas. No puedes hacer lo mismo y pretender responder tu necesidad diferente. Si te has tirado en una materia, no puedes seguir tirándote en la materia. Y es absurdo creer que con puras retroalimentaciones positivas, repitiendo el mismo círculo, vayas a cambiar los resultados. Entonces tienes que analizar qué pasó en mi vida, por qué me pasó eso, y entonces tengo que hacer los cambios. Yo aplaudo al que se cae, no por caerse, aplaudo al que se cayó y se levantó, porque yo me caí, yo me tiré en fisio. Entonces, y me levanté, empecé a hacer el análisis, ok, pudo haber habido alguno que otro elemento externo, es verdad, pero al final fueron mis elementos los que intervinieron para que me tiro, para que apruebe, porque otros en la misma circunstancia que yo aprobaron. Entonces, me levanté, pasé la materia, fui auxiliar, cambié ese mecanismo vicioso de retroalimentación positiva que me decía, no estudies, déjalo para mañana, déjalo, y me aplazaba. Me aplazo en el primer parcial, ¿qué es lo que hago? Sigo haciendo lo mismo. ¿Qué pasó en el segundo? Me volví a aplazar. Sigo haciendo lo mismo. La necesidad era estudiar para aprobar. Yo no leí la necesidad. Mecanismo de retroalimentación positiva. Sigues haciendo lo mismo y la necesidad es otra. ¿Se dan cuenta? Los mecanismos de retroalimentación positiva te llevan a la muerte porque no leen las necesidades. ¿Cuál es la clave de la fisiología? Leer los estímulos. ¿Por qué? Porque los estímulos te dicen cuáles son las necesidades. Se acabó. Se resume ahí la medicina. Aprende a leer las necesidades del paciente. Aprende a intervenir en la vida del paciente. Y saber qué le están haciendo otros profesionales médicos. Entonces, mecanismo de retroalimentación positiva, el parto. Y ni siquiera el parto dura para toda la vida. O todos nos vamos a quedar con el bebé ahí. No, hay que sacarlo un rato. El mecanismo de retroalimentación positiva están hechos para momentos específicos y cuando termina la necesidad se corta el mecanismo. Oxitocina, trabajo de parto, léanlo en el libro. ¿O quieren que se lo diga aquí? Bueno, no sé. Se lo digo acá. Estímulo, liberación ¿de qué? Del tapón mucoso. Se sale. ¿Por qué? Porque la cabeza del bebé ya está ahí entrando. Algunas veces se rompe la bolsa, otras veces no. Este es el estímulo. Liberación del tapón mucoso que empieza a dilatar el cuello uterino. Si se dilata el cuello uterino, ¿qué es lo que va a pasar? Señal nerviosa hasta el centro de control, hipotálamo. Hipotálamo, núcleo paraventricular, libera oxitocina. Y la oxitocina pasa por las neuronas hasta la adenohipófisis o neurohipófisis. Neurohipófisis, todavía no han avanzado eso. La neurohipófisis se libera y llega hasta el útero, cuerpo del útero. Aquí viene la respuesta, contracción del cuerpo. Si mi función es contraer el útero para expulsar lo que tenga allá adentro, la cabeza del bebé va a seguir abriendo el cuello uterino. Y entonces, ¿qué hizo la respuesta? ¿Expulsó el bebé o no lo expulsó todavía? ¿Lo expulsó o no? No lo expulsó. Entonces, si no lo expulsó, el estímulo sigue. El estímulo de la liberación de oxitocina va a seguir hasta que el bebé se expulse. Se expulsa el bebé, pero todavía queda la placenta. Hay que hacer masaje y hay que hacer que el útero se siga contrayendo.
tengo que seguir estimulando la oxitocina. Le pongo oxitocina en sangre, pero le tengo que decir, hay que seguir estimulando oxitocina. Dele de chupar al bebé. La succión del pezón promueve la liberación de oxitocina y la oxitocina tiene otra función aparte de contraer el útero, sino que liberar y eyectar leche. El bebé siente el estímulo de la leche y sigue succionando para que se libere más hasta que el bebé se llene. La necesidad del bebé está satisfecha, se llena y listo. Se acabó el sistema de retroalimentación positiva. Gracias a su compañera por la intervención, me movió una fibra sensible. ¿Por qué? Porque dije, de aquí se tienen que ir sabiendo por qué el mecanismo de retroalimentación negativa sí funciona. Y la respuesta no siempre es, este funciona porque el otro no. Yo no te he preguntado por el positivo, te he preguntado cuál es el elemento bueno de esta. Y el elemento bueno de la retroalimentación negativa es que no dura para siempre porque las necesidades no son las mismas. Y ahí va a salir una pregunta jugosa. Por eso al paciente no le puedes dar una medicación que dure para toda la vida, a no ser que la condición realmente sea permanente, como el VIH, que sí o sí tiene que tomar antirretrovirales, y aún así tienes que seguir haciéndole consulta a ese paciente porque año tras año su sistema inmune puede responder de otra manera. Muy bien, niños, entonces ya sabemos lo que es retroalimentación positiva, negativa. Positiva, cuando el estímulo está la respuesta está desarrollada al estímulo y lo potencia. Y negativa, cuando lo bloquea. Entonces, la negativa es favorable a la vida. ¿Por qué? Porque constantemente va respondiendo a las necesidades y va cambiando. Y la positiva, en algunos puntos es necesaria para la vida, pero hay que cortarla. ¿Para qué? Para no poner en peligro la homeostasis. Entonces ya tenemos eso, ya tenemos difusión y ósmosis, sería el otro tema que va a entrar. ¿Puedo borrar esto? No se entiende nada, pero saben que esto no es para que se entienda, ¿no? O sea, la palabra que yo escribo no es para que ustedes la copien. Intencionalmente la escribo mal. ¿Saben para qué? Yo podría hacer simplemente un garabato y ya está. Porque quiero que dejen de copiar. El garabato es ya está. Porque tu cerebro crea la palabra. Quiero que tu cerebro la cree la palabra. A veces no hago esto, a veces simplemente digo estímulo, receptor, vía de entrada, centro de control, vía de salida, efector. ¿Y dónde se armó eso? Aquí. Aquí se armó. Gracias, gracias. ¿Qué hora es? 25. Termino con difusión y con ósmosis. Que para mí, eso ya creo que quedó claro, es solamente reforzarlo para el examen. Hay una diferencia entre difusión y ósmosis. La pregunta es, ¿quién se mueve? La difusión, y antes de entrar a la difusión quiero hablar de osmolaridad. Recuerden esto, yo siempre hablo de algo estático, como medio interno, sistema de control, y después hablo de un proceso dinámico, la fisiología que mueve lo estático. El medio interno es movido por un proceso de homeostasis, ¿ya? Medio interno por homeostasis. Y resulta que la osmolaridad cambia por estos dos procesos, por la difusión y por la ósmosis. Entonces, ¿qué es la osmolaridad? Es la concentración de solutos en un disolvente. Si hay mucho soluto, si aumento la concentración de soluto, aumento la osmolaridad. Ay, Cheli, ¿no? Ah, no me importa. No me entiendes. También así puede con Cuellar a 3. Ya se salvaron. No voy a poner eso. Sí lo voy a poner.
Pero claro, porque lo he repasado varias veces. Así que sí lo voy a poner. No hago nada de fórmula. Mis casos clínicos no los llamaría caso clínico porque todavía no tienen los elementos para hacer un caso clínico. Voy a decir situaciones cotidianas. Te voy a poner ejemplo y ahí tú vas a desarrollar eso. Ya, el día lunes el examen.